Muchos amigos que nos siguen diariamente aquí en Desafío. Estamos con la presencia del diplomático, catedrático, escritor, articulista y político de Haití, el doctor Paul Arcelin. Como ustedes saben, porque ha vivido y vive en nuestro país, Arcelin tiene un amplio currículum que podemos iniciarlo diciendo que por asuntos políticos, en la época de Duvalier tuvo que salir de su país, vivió en el Canadá, luego en el año 1986, tras la partida de los Duvalier, fue pedido para que fuera asesor especial de general William Regalá, jefe de gabinete, fue entonces embajador de Haití en la República Dominicana del gobierno de Próspero Abril, estudió en Kingston, Jamaica, Caracas, Venezuela y en París. En París tuvo una tesis, entiendo que doctoral, que hablaba de la integración de la República Dominicana y Haití, que hablaremos en su momento, en la Universidad de Sorbona. También pasó a enseñar en la Universidad de Quebec, Montreal, en la Universidad de Bogotá, Colombia, aquí en la Academia de la Marina de Guerra, hoy Armada de la República Dominicana, enseñó historia, francés, en varias escuelas que tienen que ver. Fundó la ONG en Haití, Recovery Incorporada, una organización reconocida por el Departamento de Estado de Washington, Estados Unidos. También cofundador de Oumarbato, organización humanitaria que trabaja en la asistencia de trabajadores haitianos en los batalles los campos de caña. Ha escrito en periódicos diversos, como el Nacional de Caracas, Venezuela, El Tiempo de Bogotá, en Colombia, y el Observador con sede de Haití, con sede en Estados Unidos. Hay que señalar que fundó y coordina, no sé todavía, un partido, una organización que es una coalición de diferentes partidos políticos, sindicatos, comunidades, asociaciones, movimientos campesinos, grupos de artistas, profesionales, líderes eclesiásticos, comerciantes, industriales y un lanzamiento de la diáspora de Haití. Ya como es conocido, el diplomático, que es la parte que más se ha destacado en República Dominicana, Paul Arcelin, tiene, como tienen todos los haitianos y los dominicanos en el mundo, opiniones importantes que el pueblo dominicano y que en Haití se escuchan. Buenas noches, amigo. Buenas noches, senador. Estoy aquí con usted. Le damos las gracias por esta invitación para hablar sobre la situación caótica de mi país, y todo el mundo está preguntando qué va a pasar en este país, que hoy día no podemos llamar país porque todas las instituciones fueron destruidas por Jovenel Moïse, y un Estado debe ser controlado, y nadie controla hoy día este territorio. Y el mundo internacional ha hecho su posible para impedir que hay unas fuerzas armadas que controlan el territorio. Entonces, una buena parte de Puerto Príncipe hoy día es controlado por las bandas. No hay ejército, la policía es casi demolida por Jovenel Moïse, que fue el peor presidente que Haití ha tenido. Y todo eso es gracias al hombre Martelly que se llamaba bandido legal. Y este bandido legal
nos ha dado como legado Jovenel Moïse, que fue hace poco asesinado por sus propios hombres. Entonces, en Haití ahora mismo la situación es que nadie gobierna excepto la fuerza de las bandas. O sea, no tenemos Congreso, no tenemos, bueno, no hay presidente, un primer ministro que no se sabe bien casi quiero decir no. O sea, no hay ninguna autoridad, porque también la sociedad civil está muy débil. O sea, no hay, Haití es un país sin cabeza. Sí, pero usted acaba de decir, nadie sabe quién ha designado el actual hombre que se dice primer ministro de Haití. Son los embajadores del Core Group, que yo llamo un sindicato de embajadores, con un tweet ha nombrado a Ariel como primer ministro, y hemos sido sorprendidos de ver muchos líderes que estaban luchando contra Jovenel Moïse se han coalizado con el actual primer ministro designado, repito, por los embajadores del mundo occidental. Y este Ariel no dirige nada. ¿Qué dirige? No dirige nada y fue impuesto por Martelly a Jovenel Moïse, que antes de ser abatido por quién no lo sabemos, dicen que son los mercenarios colombianos, o dudamos que son efectivamente los soldados colombianos. Todo el mundo alrededor de Jovenel Moïse quería su muerte. Y sabemos que Jovenel Moïse, después de encontrar el embajador ruso, fue a Estambul, Turquía, para encontrar a Erdogan, para firmar acuerdos secretos con Erdogan. Lo sabemos, con algunos amigos que lo habían acompañado, que Jovenel Moïse fue en Estambul para firmar contratos sobre las minas de Haití y para reforzar el pequeño ejército que tenemos. Y lo que estamos pidiendo al gobierno dominicano, como hoy día el presidente del Consejo Permanente de la OEA es el representante de la República Dominicana, por la seguridad de la República Dominicana debía pedir a la ONU y a los Estados Unidos determinar el boicot que están haciendo al ejército haitiano. El ejército haitiano, que es un pequeño ejército, casi de 1.500 hombres, no pueden recibir armas. Entonces, ¿quién puede ayudar a Haití a salir de este carro? Decimos, es el reforzamiento del ejército haitiano, que puede llegar hasta 20.000 hombres, para que por fin hay paz y libertad en mi país. ¿Habrían condiciones para que sola, con apoyo, pudiera crear un gobierno provisional o crear alguna estructura que
echara para adelante, porque hay dos planteamientos. El planteamiento de un apoyo, de una ayuda a Haití, en asesoría, etcétera, y hay otros que hablan hasta de intervención. Ya la intervención ya es ir a dirigirlo directamente, pero puede Haití por sí solo salir de esto, crear estructuras provisionales, gobierno, para ver si comienza entonces a ir a la institucionalidad. Estos fascistas, ladrones, criminales, que han dirigido a Haití durante estos últimos años, han destruido la alta corte de justicia. Ellos han destruido el parlamento. Ellos han destruido la policía, porque hicieron de la policía un brazo político del gobierno. Es por eso muchos policías han integrado los grupos criminales, es decir, las bandas. Hemos visto Cherizier, que llaman barbecue, distribuyendo regalos en su barrio y acompañado de policía. Es esta situación en la cual estamos viviendo. Eso no quiere decir que los haitianos no pueden llegar a tener un gobierno normal. Yo creo que sí. Y siempre he hablado de Ruanda, donde había más de 500,000 muertos después de una guerra civil. Y hoy día, Ruanda es un modelo de desarrollo en África. Hasta dicen que Kigali es la ciudad más limpia que hay en África, y lo pueden comparar Kigali con cualquier grande ciudad de Europa hoy día. Entonces, sí, en Ruanda pueden llegar después de una destrucción total de todas las el gobierno, las instituciones de Ruanda han logrado hoy, con un gobierno dirigido por Kagame, ha cambiado totalmente la cara de este pequeño país de África. Porque yo digo, en febrero de este año vi grandes movilizaciones, mucha gente del partido político, de los profesionales, de las iglesias, pidiéndole al presidente que se fuera, que ya cumplió. ¿Dónde están esa gente? Porque Haití tiene grandes líderes que lo hemos visto, lo vi yo en febrero y no lo veo ahora. Porque esos líderes, si sacaran la cabeza y se pusieran al frente de todas estas cosas, pudieran, como usted dice, crear todo lo que es gobierno provisional, comenzar otra vez a crear el Congreso, la Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde están esos líderes? Muchos de ellos fueron líderes, como podría decir, tan corrompidos que los que nos están dirigiendo. Estos líderes han organizado con la sociedad civil, muchos de estos líderes han organizado grandes manifestaciones, como se acaba de decirlo, con las iglesias, con la sociedad civil. Hemos visto más de 1 millón de haitianos en la calle pidiendo a Jovenel Moïse de irse como presidente de la República. Jovenel Moïse ha creado las bandas con la ayuda, con el consejero de las Naciones Unidas, la señora Lalim.
para impedir estas grandes manifestaciones. Entonces, mi pueblo tiene miedo. Tiene miedo. Es el miedo porque han matado tanta gente. Ellos hasta este gobierno de Jovenel Moïse ha hecho venir en Haití unos mercenarios para atacar unos mercenarios de los Estados Unidos, para atacar el Banco Central, para robar 80 millones de dólares, que eran una parte del dinero que quedaba todavía de Petrocaribe. Estos mercenarios fueron arrestados por la policía haitiana y después de 2 días hubo una intervención de la embajada americana y estos mercenarios fueron liberados, y cuando han llegado en Miami, nadie lo han arrestado o los han pedido cuestiones. Entonces, desde este momento hemos dado cuenta que Haití no tiene amigos. Es por eso que estamos hoy en esta situación. Se puede decir entonces que, por un lado, la comunidad internacional ha fracasado, porque hemos visto, por ejemplo, la MINUSTAH, que yo creía que la MINUSTAH iba a crear un ejército, una policía, y la MINUSTAH cuando salió dejó la seguridad peor, diría yo, que como llegó. Por un lado, y por otro lado, que hay sectores importantes de la comunidad que domina el mundo, como de las Naciones Unidas, que son cómplices del mal que está pasando. Desgraciadamente, hemos visto el rol de destrucción de las Naciones Unidas en Haití, y la OEA ha hecho la misma cosa, ha venido apoyando a Jovenel Moïse a pesar de los crímenes que Jovenel Moïse y sus secuaces hacían en Haití. Entonces, cuando piden que las Naciones Unidas o la OEA vuelven en Haití, y no podemos olvidar lo que ha pasado en República Dominicana en 65, las fuerzas que han intervenido en República Dominicana fueron patrocinadas por la OEA. Entonces, no necesitamos, no queremos que estas organizaciones mandan armas en Haití, pero sí son grandes organizaciones. Los necesitamos para ayuda económica, ayuda técnica, y vamos a recibirlas con los brazos abiertos si vienen para ayudarnos en lo económico, en lo social. Sí necesitamos estas organizaciones, y las grandes potencias los queremos venir en Haití para ayudar a nuestro pueblo a salir de esta situación. Y especialmente hemos hablado muchas veces de un pequeño plan Marshall. Cuando hablamos del plan Marshall, no estamos hablando de lo que ha pasado en Europa después de la Grande Guerra 39-45. Estamos hablando de un pequeño plan Marshall que podemos tener en los diferentes barrios populares, es decir, poniendo en estos barrios escuelas, trabajo, hospitales,
faltan todo eso. Y hoy día la situación es tan grande que las bandas habían impedido que la gasolina, las estaciones de gasolina tengan gasolina, es decir, que hasta en los hospitales no hay gasolina, no tienen gasolina. Es grave, es un crimen de lesa humanidad que están haciendo a mi pueblo. No hay casi escuela desde meses y meses. Los jóvenes no pueden ir a la escuela. Es una situación que ustedes no pueden imaginarse y el mundo occidental cruza los brazos. Y hoy día hemos visto 17 americanos y canadienses que han sido secuestrados. Más de un mes. Y el gobierno americano está dando un boicot al ejército haitiano, pequeño ejército haitiano, que puede ayudar a sacar estos misionarios de las manos de las bandas. He visto hace 3 días que 3 dominicanos que eran secuestrados fueron liberados. Estamos muy contentos por la familia de estos que fueron secuestrados. Bueno, con su permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el político, diplomático, escritor, líder de nuestro vecino país de Haití, el doctor Paul Arcelin. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando con el diplomático, político, catedrático, escritor, el doctor Paul Arcelin. Como ustedes saben, fue embajador de Haití en nuestro país. Yo quiero aprovechar el hecho de que yo, siendo fronterizo, conozco la perspectiva de la agricultura de Haití, por lo menos de la parte central, que es la que le corresponde a mi provincia de Piña y hasta Mirvalé para allá. Y le quiero dar este libro que acabo de escribir ahora este año sobre la nueva la agricultura moderna que debe tener, llevar el mundo y nuestros países, República Dominicana y Haití. Muchas. Para que usted lo pueda. Hay muchas estadísticas de la República Dominicana y del mundo. Para que usted lo vea, como usted tiene mucho interés en que la cosa pueda resolverse, lo decía ahorita, con el empleo, el trabajo, la creación de riqueza. Le entregamos ese libro. Muchas gracias por la entrega que acaba de usted hacerme de este libro sobre la agricultura en Haití, en República Dominicana. Usted debe saber que Haití hasta cuando Duvalier, que era un dictador, Haití abastaba todo el Caribe con los productos agrícolas. Y hoy importamos todo de la República Dominicana. ¿Y por qué Haití ha llegado en esta situación? Desgraciadamente debemos decir que fue el embargo que las Naciones Unidas han impuesto sobre Haití durante 3 años. Con este embargo han destruido
todas las pequeñas industrias que teníamos y las fábricas que estaban dando miles y miles de puestos de trabajo a nuestro pueblo fueron trasladadas en República Dominicana, México, Honduras, y por la agricultura ahí no podíamos conseguir conseguir riqueza, producción. Han destruido todas las producciones agrícolas de mi país con el embargo. Y antes han destruido el banco de los campesinos al matar a los cochinos. Supuestamente tenían una enfermedad cuando Jean-Claude Duvalier, y el cochino era el banco. Sí, aquí le dicen la alcancía del pobre. Es el cerdo, el cochino. El cerdo. Sí. La alcancía del pobre, que el pobre cuando tienen problemas venden cerdo. Exactamente. Sí. Entonces este país, yo no sé si es un complot internacional contra Haití. Es decir, que sí somos culpables también de esta situación. Sí somos culpables. Los líderes haitianos que no tienen éticos. Es por eso que he escrito este libro que yo llamo la danza de los Sanquipanqui. Es decir, los Sanquipanqui son como acrobatas que bailan, que son unos vagabundos. Entonces, hemos hablado de la historia de los grandes actores que bailan, beben champaña, degustando caviar, no les importa la miseria de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Y en este libro hablamos también de las relaciones haitiano-dominicanas y hablamos también de los actores mundiales que son también culpables de la miseria de los pueblos. Entonces, senador, sí, lo estoy entregando este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está. Está en inglés, francés, y lo están traduciendo en español ahora. Sí. No, muy importante. Hay que escribir y hay que opinar, porque de ahí que vienen las ideas. Lo que yo quería preguntarle también era, porque comparto con usted que hay que hacer un esfuerzo interno para resolver problemas, pero ¿quién puede aplacar, disolver las bandas si ellas son las que tienen las armas? Hoy yo creo que Haití es el solo país en el mundo que no tiene ejército. Dicen Costa Rica. Costa Rica tiene una policía tan fuerte. Es como un ejército. Sí. Es un ejército. Entonces, el ejército de Costa Rica fue disuelto después de la guerra civil con Pepe Figueres. Y ellos han creado una policía que es como un ejército, sí, que hasta ha peleado con Nicaragua. Sí. Entonces, Haití es el solo país en el mundo que no tiene ejército. ¿Fue Clinton que lo disolvió? El gobierno de Clinton. Yo fui recibido por el Estado Mayor de las fuerzas militares de toda América Latina y de los Estados Unidos en Washington.
El general Harding, que era jefe de esa organización militar unos meses antes del disuelto de las Fuerzas Armadas, me ha pedido de ver al presidente Aristide, que era mi amigo a este momento, y de decir al presidente Aristide de no cometer este error de disolver las Fuerzas Armadas. Hasta el general Harding me había dicho que iba a darme soldados americanos para acompañarme, para protegerme, para ir en Haití. Yo lo he dicho, señor general, desgraciadamente, yo no puedo ser acompañado por los soldados americanos en mi país. No tengo problema con el presidente Aristide, que era mi amigo. Cuando él estaba en Canadá, estuvimos juntos los fines de semanas. Entonces, a pesar de que llegando en Haití he luchado contra Aristide, es porque había empezado a crear chimeras. Entonces, con bandas. Entonces, Aristide ha disuelto las Fuerzas Armadas de Haití. Yo creo que fue un gran error de él, naturalmente con el permiso de un otro grupo fuerte dentro del aparato gubernamental de los Estados Unidos. Porque este mismo general Harding, que me había pedido de ir en Port-au-Príncipe y decir a Aristide de no disolver el ejército haitiano, este mismo general Harding llegó a ser consejero militar en la Casa Blanca del presidente Clinton. Porque lo que yo estoy viendo es que el destino o lo que está ocurriendo en Haití no lo está decidiendo el primer ministro. Como usted dijo, no es nada. Sin embargo, las bandas son las que tienen la fuerza. Por ejemplo, cuando Barbecue anuncia que va a permitir que el combustible se mueva, se mueve. Es decir, lo que él dice que se va a hacer, eso se hace. Entonces, hay gente que cree que en razón de que del Departamento de Estado han trabajado con la banda para unificarla. Por un lado, se dice también, y esa es otra información que se dice por abajo, que el grupo económico dominico y haitiano de empresarios al cual pertenecía el presidente asesinado, repito, los empresarios dominicanos y haitianos, que lo conocemos bien, yo fui en el año 2014, yo estuve en esa reunión, en una reunión en Puerto Príncipe para hablar de la presa del Artibonito. Ahí estaban empresarios haitianos, empresarios dominicanos. Dice que esos empresarios le han dado dinero a las bandas para que compren armas. Es decir, por un lado, el Departamento de funcionarios de la ONU fortalecen la banda y por otro lado también empresarios le dan dinero. Entonces, ¿podrán estar encaminando que Barbecue o algún líder de esto sea el próximo presidente de Haití? Usted me hace reír. Es completamente imposible que Barbecue llegue a ser presidente de Haití. Pero no hay duda hoy día con sus bandas. Es una fuerza que debemos considerar. Y cuando uno ve que la embajada americana en grandes carros y son soldados van donde abastecen gasolina para conseguir gasolina, entonces las fuerzas de Barbecue abren las carreteras para que estos
diplomáticos cruzan y llegan hasta Vareux, donde está la gasolina. Es decir, que yo creo que hubo negociación. Es por eso que yo digo que el ejército haitiano, pequeño ejército haitiano que puede llegar hasta 18 o 20 mil soldados, deben tener comunicación con todos los grupos armados para que ellos depositen las armas y con el plan Marshall que ellos están pidiendo escuela, hospitales, empleos. Entonces, con un pequeño plan Marshall y la ayuda de las grandes potencias, podemos quizás llegar a que ellos depositen las armas. Porque también se plantea de que sectores internacionales y poderosos de Haití no quieren que se resuelva el problema porque le va bien como está. E incluso están añorando, pensando con la esperanza de explotar esas minas que están allá, que se dice que son minas muy ricas y que ese es parte del conflicto. Es decir, dejar el caos y con la banda explotar las minas. ¿Qué te considera? Yo puedo decirle que usted puede imaginarse un país que no controla dónde llegan los barcos. Los muelles son controlados por las grandes familias de Haití y es ahí que llegan una grande parte de las armas. Es por eso decimos, si los Estados Unidos pueden controlar los pequeños barcos que tratan de llegar hasta Miami como refugiados, pueden poner un cinturón de seguridad para impedir que las armas sigan entrando en Haití. Porque dicen que de Miami que vienen parte de las armas. Ha venido de Miami, de Vietnam, de Israel, de Taiwán, según Haití Observateur. En uno de sus artículos había dicho que un barco ha llegado de Taiwán lleno de armas cuando Jovenel Moïse. Y estas armas fueron distribuidas a los bandidos para mantener Moïse en el poder. Estas minas haitianas, que quizás un día podemos sentarnos y hablar de las minas haitianas que son consideradas 4 veces más importantes que las minas de la República Dominicana, a pesar de que la República Dominicana es considerada como una, para no decir la más grande potencia por el oro en el mundo. Entonces, el oro ha dado billones y billones de dólares a la República Dominicana. Y creemos que con las minas, tantas minas en Haití, porque cuando fuimos un colono de los españoles, de los franceses, ellos han robado muchas minas, pero no en la profundidad del suelo, Sí. porque no tenían los herramientas para sacar estas minas. Estas minas son allí, iridium, lithium, oro, diamante. Y hay algo que puedo decir y que he visto. Han encontrado, por ejemplo, un petróleo cerca de la frontera haitiano-dominicana. Sí. Y está escrito allá
propiedad de los Estados Unidos. Y en muchos sitios de Haití donde hay minas, desgraciadamente, los amos que han dirigido a Haití creen que estas minas los pertenecen. Porque hay la creencia, antes del asesinato del presidente Moïse, de que él estaba organizando el sector económico al que él pertenece para los principales recursos económicos de Haití pasaran a los intereses de él, que son esos empresarios, los que dieron dinero a las bandas, y también del sector internacional. Es decir, que el él querer seguir en la presidencia era parte de eso, y que de ahí es que viene que el sector dijeron, bueno, hay que salir de él, hay que asesinarlo. Es decir, que el presidente asesinado estaba organizando eso para los sectores de ellos económicos. Yo puedo decirle, hay más de 30 compañías que se han registrado para la explotación de las minas de oro en Haití. Y Martelly tiene grandes compañías que están listas para participar en la explotación y exploración de las minas de Haití. Y el ex primer ministro de Canadá tenía una compañía que se llamaba Sainte-Geneviève, que había empezado a explotar minas. Y el hermano de la señora Clinton era miembro, está muerto hoy yo creo, era miembro de la dirección de una grande compañía que había firmado el contrato con el gobierno haitiano. Entonces, uno se está preguntando lo que está pasando en el Congo. Como usted sabe, en el Congo hay bandas en todas partes. Esta semana o hace unos días han matado estas bandas, más de 50 personas. ¿Y por qué estas bandas en el Congo existen? Es para que explotan las minas, ayudan a las grandes compañías de explotar las minas. Y la misma cosa ha llegado en Sierra Leone, cuando hubo la guerra civil en Sierra Leone, donde cortaban brazos, piernas, y para que el diamante sea explotado por compañías de Sudáfrica, de Francia, de Inglaterra. Entonces, ¿qué está pasando en África? Es la misma cosa como usted acaba de decirlo. He visto que usted está, que usted conoce bastante bien lo que está pasando en Haití. Las grandes familias que llamamos la plutocracia ha ayudado las bandas. Y droga también. ¿Cómo usted puede saberlo? Desde 10 años, los amigos americanos no han visitado los muelles de Haití, investigar lo que entran en estas muelles. Y estos secuestradores que piden millones y millones a la gente que han secuestrado, podría poner un pequeño chip técnicamente para seguir estos billetes de dólares. ¿Dónde van? Sabemos
van en los Estados Unidos, llegan en República Dominicana y los bancos haitianos deben ser controlados. Porque ¿dónde pasa ese dinero? Ellos no lo esconden debajo de sus camas. ¿Dónde están estos dólares? Y sabemos que los haitianos vienen aquí a comprar casas, edificios. Hasta unos compañeros haitianos, cuando digo compañeros, es que yo decía haitianos, hasta han construido un hospital en Santiago. Entonces, mientras que dejan las mujeres haitianas embarazadas, entran clandestinamente en República Dominicana para dar luz a sus hijos. No hay hospital en este país. Han robado el dinero del terremoto, más de $1.000 millones. Han robado el dinero de Petrocaribe, que era más de $4.500 millones. Están robando el dinero de todas las instituciones que recordan dinero en Haití. Son billones de dólares. Ellos han creado un fondo especial para la educación, $1.50 cada envío de dinero. Por las remesas, ellos cobran $1.50. Es decir, son millones y millones que se comparten en 4, 5 líderes haitianos que nos gobiernan. Estos sanquipanqui que han puesto nuestro país en esta situación. Ladrones. Y vienen a pasar sus fines de semana en República Dominicana. Más de 2.000 haitianos cada fin de semana. Cada semana vienen en la República Dominicana porque no pueden ir al cine en Haití, eso no existe. No pueden ir al teatro. Es un silencio de muerte que existe en mi país. La gente no sale. Todo el mundo tiene miedo de salir. Entonces esta clase media, esos burgueses, ¿dónde vienen? En la República Dominicana. Entonces el gobierno dominicano debía tratar de controlar el dinero que ellos ponen en los bancos de la República Dominicana. Y hemos visto también, según el Banco Central de la República Dominicana, las remesas de la República Dominicana han subido a más de 40%, porque los haitianos vienen a cobrar su dinero en República Dominicana, porque tienen miedo de los bancos haitianos. Cuando uno sale de los bancos hay mafias dentro del banco que dice X persona ha venido a buscar $2.000, 200, 500, y los atacan al salir de los bancos. ¿En qué país uno puede vivir así? En ningún país. Y el complot contra mi país de Martelly y de Jovenel Moïse, ellos se han organizado para que 350.000 jóvenes que son técnicos, que saben leer y escribir, dejan Haití y se van en América Latina. En Colombia hay más de 20.000, en Bolivia hay miles, en Argentina, en México, hasta que el otro día más de 15.000 haitianos, yo creo que eran 19.000, han llegado en Texas
después de cruzar 5 países y la selva de América Latina para llegar en Texas. Y los han cogido como el tiempo de la esclavitud, con lazos, con caballos, con sus lazos. Es eso que mi pueblo está viviendo. Es una cruz difícil de llevar. Entonces estamos pidiendo al mundo de tratar de pedir a los americanos de levantar el boicot a las Fuerzas Armadas de mi país para que construimos un ejército para imponer paz y seguridad en Haití. Embajador, ¿cuál sería entonces, ya por su experiencia amplia que usted tiene de Haití y fuera de Haití, cuál debe ser la actitud, la posición del gobierno dominicano? Porque hemos visto que el presidente quizá preocupado ha hablado a las Naciones Unidas. Hemos visto que aunque hay una instrucción de las Naciones Unidas para el bloqueo, se permite comercio. De hecho, yo que soy de la policía fronteriza, gran parte del combustible en Elías Piña se le vende a Haití. O sea, porque no podemos ahogarlo tampoco. ¿Cuál debe ser la posición del presidente Luis Abinader para ayudar a Haití? Yo lo he dicho al principio, el presidente Abinader, que ha pedido de su país de estar en la frontera para controlar la frontera con 11,000 soldados, es completamente normal, porque el grupo Maroso que está cerca de la frontera haitiano-dominicana puede fácilmente cruzar la frontera cuando el ejército haitiano reforzado empieza a perseguirlos. Lo que podemos pedir al presidente Abinader, que al principio de mi intervención he dicho que el presidente del Consejo Permanente de la OEA podría pedir y hacer cambio dentro del aparato de esta organización, pedir a las Naciones Unidas de permitir que el ejército haitiano regresa y que levantan el boicot para que ellos reciben armas. Bueno, ahí está la propuesta, la sugerencia al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano, porque le puedo decir que el pueblo dominicano ha estado preocupado, pues lo que ocurre en Haití, bueno o malo, afecta o beneficia a la República Dominicana en completo, y más los que somos fronterizos, de manera que está la propuesta, que yo le entiendo bien, y es que Estados Unidos y las demás naciones, en vez de bloquear a Haití, ayuden a Haití. Usted ha planteado el Plan Marshall parecido, hay gente que plantea un fideicomiso, o sea, que se vaya en ayuda para lo que es la educación, la salud, la economía, y que se fortalezca un ejército propio de Haití con militares haitianos. Yo puedo decir, cuando el presidente Reid Cabral vivía, él me había invitado en reuniones donde hablaban de fideicomiso y la posición de la Cancillería Dominicana con Reid Cabral, expresidente de la República Dominicana. Yo estaba en muchas reuniones, sí. Cuando digo muchos, 3 o 4, era clara. Haití no necesita un fideicomiso. Haití no debe ser intervenida por fuerzas
militares extranjeros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, amigo embajador, doctor Paul Arcelin. Como ustedes saben, es catedrático de varios países, incluyendo la Armada, la Marina de Guerra Dominicana. También fue candidato presidencial. Copreside una institución sin fines de lucro para ayudar a los cañeros, a gente desposeída. También es escritor, acaba de dejar este libro importante que lo está traduciendo al español. Igualmente hay que decir de que siempre ha estado activo buscando propuestas para que Haití pueda retornar con sus propios recursos a ser un país normal. Muchas gracias, amigo embajador. Ha sido, como ustedes han visto, el doctor Paul Arcelin, un experto diplomático, catedrático, político, escritor, que ha estado con nosotros para Desafío y para Telemico Internacional. Buenas noches. Muchísimas gracias, senador, por esta invitación y esperamos que dentro de poco podamos invitarlo en Puerto Príncipe para que vea el cambio que esperamos. Y vamos a hacer un programa para hablar de Joaquín Balaguer, mi gran líder y amigo, y su amigo. Buenas noches. Buenas noches.